El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien. Hola, bienvenidos todos a este programa Educando Bien y damos gracias al Señor por comenzar así de esta manera junto a todos ustedes. Ha sido una bendición para nosotros compartir todos estos temas que hemos venido tratando en este programa, el papel de la Iglesia en la educación cristiana. Así que les invitamos a todos a seguir compartiendo aquí junto a estos programas que ya vamos en el capítulo número 5. Hoy día corresponde ver la Iglesia y su rol en la educación moral y ética. Y para esto hemos venido compartiendo ya hace mucho tiempo con el pastor Manuel Rivas, que desde hace un tiempo, desde el año 2007, que también ha estado en el ministerio. Así que queremos saludarle inmediatamente para comenzar, ya que no se nos vayan mal los minutos ni nada, y poder estar con él conversando estos temas. Así que bienvenido, pastor. Es un gusto poder tenerle aquí nuevamente y compartir estos temas que han sido, pero de mucha bendición para nosotros, un aprendizaje muy, muy bueno. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias por este tiempo que tenemos y poder compartir con nuestros auditores, con aquellos que nos ven también. Esperamos que también para todos aquellos que están con nosotros sea un grato momento, un grato tiempo de aprender y de que en esta conversación salgan estos temas que son tan importantes, relevantes e interesantes para nosotros. Así es, son muy importantes y damos gracias al Señor porque ha sido un aprendizaje pero muy bueno, en donde hemos ido escudriñando también cada pasaje y cada porción de la palabra. Y en este episodio nosotros vamos a ver la Iglesia y su rol en la educación moral y ética. Y como siempre vamos compartiendo ahí con versículos. Y quiero comentarle que la Biblia, yo sé que es una fuente de sabiduría, una fuente de conocimiento. Y en este Proverbios 2:6 encontramos un versículo que nos enfatiza justamente que la sabiduría y el conocimiento provienen de Jehová. Y dice así: porque Jehová da la sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y el entendimiento. Y yo sé que justamente este versículo es parte de este pasaje en donde enfatiza justamente de buscar la sabiduría y la justicia, lo que es justo delante del Señor. Entonces, ¿por qué la Iglesia debe enseñar estos principios justamente morales y éticos, pastor? Bueno, creo que quizás sería un buen comienzo tratar de definir qué son estas palabras que no las usamos de una forma cotidiana, que es la ética y la moral, y de esa forma poder contestar esa pregunta. Digamos, en el ámbito de aquellos que estudian acerca de esto, la filosofía ética, estas dos palabras la usan levemente diferente, y es bueno aclararlo. Me acuerdo que esto lo escuché una vez en R.C. Sproul, donde él comentaba acerca de esta diferencia. La ética es, podríamos decir, un estudio de las normas que, digámoslo así, una persona o una sociedad debe hacer. En cambio, la moral es la forma en la cual la gente vive. Es decir, yo podría tener eventualmente una ética, decir yo debo hacer esto, pero la manera en la cual vivo, mi moral, no se ajusta a esa ética, ¿sí? Dicho de otra manera, la ética es una norma, es una orden. En cambio, la moral es la manera en la cual vivimos, explica cómo o describe la forma en la cual estamos viviendo. Wayne Grudem, un académico cristiano, que escribió un libro de teología sistemática, también escribió un libro bastante grande llamado Ética Cristiana, ¿ya? Este libro también lo escribió el pastor Miguel Núñez, con el mismo título. Pero Wayne Grudem lo define así la ética:
cualquier estudio que responda a la pregunta, ¿qué nos exige Dios saber y hacer hoy? Me gustó. Cualquier estudio que responda a la pregunta, ¿qué nos exige Dios saber y hacer hoy? Entonces, volviendo a la pregunta, María Cristina, la iglesia debe enseñar entonces estos principios bíblicos éticos porque nuestra base, nuestro fundamento es mucho más firme y seguro que lo que nuestro mundo actualmente ofrece. Dicho de otra manera, toda persona, sea creyente o no creyente, tiene ciertos principios. No los compartimos a veces todos igual, pero tiene ciertos principios. Pero hay una gran diferencia. El fundamento cristiano para la ética es mucho más seguro porque tiene que ver con el carácter de Dios, con la persona de Dios. Déjenme decirlo de otra forma. Nuestro mundo actual está confundido respecto a cómo vivir, qué es una buena vida, qué es lo correcto y lo incorrecto. Está confundido. Y hay distintas escuelas de pensamiento, distintos autores que dicen una cosa, otros dicen otra. Algunos dicen, lo más importante es hacer lo que yo quiero. Otros dicen algo similar, pero algo como esto. Lo más importante es que yo pueda ser feliz. Pero en la Biblia nos dice, lo más importante es que nuestra vida glorifique y honra a Dios. Y cuando establecemos esa base, entonces esa enseñanza práctica la debemos tener para nuestros niños, nuestros jóvenes y obviamente nosotros los adultos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? La iglesia entonces siempre debe enseñar todos estos principios éticos, pero siempre apuntando y colocando a Dios en su base. Él es el centro y la base, el fundamento de esta enseñanza moral o enseñanza ética. Amén. Así es. Bueno, por eso nos enseña que debemos de buscar nuestra sabiduría y el conocimiento en Dios. Y al hacerlo justamente encontramos esa verdadera dirección en la vida para nosotros, el fortalecer nuestra relación justamente con nuestro Señor. Y al mirar a lo alto, yo creo que en busca justamente de esta sabiduría que proviene de Dios, recordamos que Dios en su infinito amor, Él justamente es el que nos brinda esa luz que ilumina nuestro camino. O sea, si yo busco primeramente la dirección del Señor y lo que el Señor quiere para mi vida, mis pasos irán en recta y yo creo que a paso firme. Pero como decía usted, cuando obviamos eso y creemos que nosotros la podemos por nosotros mismos, muchas veces no iremos a paso firme. Por eso dice el Señor que muchas veces los caminos nuestros no son los mismos de Él, ni los pensamientos nuestros tampoco son los mismos que Él. Y si encontramos nosotros la perfección en lo que nosotros queremos hacer, yo creo que lo mejor es lo que nos brinda el Señor, la sabiduría que proviene de Él y del conocimiento de Él también. Bueno, hay otro pasaje, pastor, también que nos habla y que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que esto viene un poquito de la mano con la primera pregunta igual, de buscar la sabiduría, y al buscar la sabiduría y comprobar que eso es lo que el Señor quiere para nosotros, esta voluntad va a ser agradable y perfecta. Y justamente este pasaje yo creo que nos deja de enseñanza de no influenciar, no dejarse influenciar por el mundo, sino que renovar nuestra forma de pensar y actuar para vivir según la voluntad de Dios. Entonces, según esto, lo que dice justamente este pasaje, ¿cómo pueden las enseñanzas de la iglesia ayudar a enfrentar justamente estos desafíos que nos trae este mundo? Bueno, creo que la iglesia puede ayudar a enfrentar estos desafíos cuando tomamos los principios bíblicos y somos capaces de aplicarlos, estos principios, a las diferentes situaciones que los creyentes viven en sus diferentes edades, en sus diferentes roles como su trabajo, ser padres, ser hijos o cualquier otra cosa. Me parece que la clave está en que nosotros como iglesia tomemos estos pasajes como Romanos 12 y podamos explicar
¿qué significa esto de no conformarse a este mundo? Por ejemplo, Ujú. en la NBLA dice el versículo 2 de Romanos, y no se adapten a este mundo. Y la pregunta que uno tendría que hacerse, ¿qué significa no adaptarse a este mundo? Vamos a colocar algunos ejemplos sencillos. María Cristina, en este Sí, momento nuestra vestimenta es bastante similar a cualquier otra persona no creyente. Entonces, no significa adaptarse al mundo en este contexto en que yo debo a lo mejor vestirme como lo hacía un judío, en el caso de las damas, como una judía, ¿no es cierto?, del primer siglo. Eso no está refiriéndose eso a Pablo. ¿A qué se está refiriendo entonces acerca, digamos, de esto cuando habla de no adaptarse o no conformarse al mundo? Se refiere a la manera de ver la vida, a la manera de mirar todo lo que tiene que ver con nuestra forma de actuar que tenemos como personas. A esto, a esto es lo que se le llama una cosmovisión. ¿Y qué es eso de la cosmovisión? Es la forma en la cual nosotros vemos la vida. Y lo que muchas veces nos puede suceder a nosotros los creyentes es que tenemos una manera de entender y comprender nuestra vida cuando estamos en la iglesia, cuando estamos con otros creyentes y decimos que esa es nuestra vida espiritual, pero luego hacemos una separación y pensamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en a lo mejor el problema que tuve con ese primo lejano y lo vemos como otras áreas, mi familia, mi trabajo. Pero el punto es este, toda mi vida, no solamente la iglesia, sino que mi relación con ese primo, mi trabajo, lo que pasa en mi casa, todo está bajo el paraguas de el gobierno, la providencia y la guía de Dios. Entonces, no conformarse a este mundo, no adaptarse a este siglo, podría ser a lo mejor en cómo yo resuelvo mi conflicto con mi primo. Esa sería una manera, porque a lo mejor las personas no creyentes dirían, no pienso hablar más con él, corto toda comunicación, no voy a hablar nunca más con él. O a lo mejor un problema en la crianza con un hijo que está más grande y está siendo más rebelde. Y yo digo, bueno, ¿cómo lo hacen las personas y como lo hace cualquier otra persona sin considerar lo que dice el Señor? Yo actúo. Volviendo a este libro de Wayne Grudem, creo que nos puede ayudar porque él muestra como distintas áreas en las cuales la palabra de Dios nos da principios y a veces no tenemos idea. Por ejemplo, él en su libro señala lo siguiente. Voy a mencionar algunas partes, algunas secciones. La ética y la vida personal. Habla de eso y desarrolla mucho acerca de esa parte. En otra sección habla de la ética y la vida familiar. Que enseña la Biblia, que enseña a Dios acerca de cómo debemos vivir en la familia. En otra sección, la ética y la sociedad. Cómo yo como cristiano me relaciono en esta sociedad, qué es correcto, bueno como creyente que yo haga, vuelvo a decir, en la sociedad. En otra sección, la ética y la vida humana. ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida humana? Luego habla de la ética y la guerra, la pena de muerte, la autodefensa, y finalmente habla incluso de la ética y la visión que tenemos que tener acerca del futuro. ¿Qué es lo interesante de todo esto, María Cristina? Que la Biblia nos muestra que en todas estas áreas hay una forma en la cual nuestro mundo tiene una forma de verlo y Dios tiene una manera diferente. Y nosotros necesitamos saber y entender qué es lo que dice Dios. Entonces, cuando la iglesia logra llevar esto a la práctica, cuando le muestra a los jóvenes, a los adultos, a los niños, cómo se vive el Evangelio en estas distintas áreas de nuestra vida, es donde realmente vamos a estar ayudándoles a enfrentar los desafíos que nos entrega nuestro mundo en la actualidad. así es. Bueno, la exhortación justamente aquí de Pablo en los Romanos es relevante, yo creo que hoy en día para nosotros, pastor, porque estamos viviendo en un mundo que está cada vez más alejado de Dios. Y es fácil caer justamente en la tentación de conformarnos a eso. Si comenzamos nosotros a alejarnos del Señor, pero sin embargo, como cristianos, somos llamados nosotros a ser diferentes también.
Entonces, debemos esforzarnos, yo creo que por renovar nuestra mente y enfocarnos en la voluntad de Dios para nuestras vidas, en lugar de seguir muchas veces las normas prácticas que tiene el mundo para nosotros, sino que nosotros siempre marcar la diferencia, que seamos diferentes en todos. Qué bueno lo que nos enseña aquí Romanos 12 y la enseñanza igual que nos deja usted, pastor, porque muchas veces creemos nosotros que lo que está haciendo el mundo es mejor que lo que hacemos nosotros, pero si vemos que lo que nos espera después de cumplir la voluntad del Señor, dice que es agradable y perfecto. Entonces, por más que nosotros podamos decir, pero es que de esta forma no me está gustando porque como que me duele más o como que no entiendo, pero el Señor siempre al final nos dará la victoria. Bueno, siguiendo aquí con lo que nos enseña la palabra del Señor, hay un versículo en Proverbios 11:3, pastor, que enseña que la integridad de los justos los guiará, dice, mientras que la perversidad de los pecadores los destruirá. O sea que los que hacen lo correcto se guían por su vida honesta, pero los que no son fieles se destruyen por su engaño. Y yo creo que cuando actuamos nosotros de manera deshonesta o engañosa o perversa, nos estamos justamente alejando de estos valores que Dios ha establecido y ha puesto para nosotros. Y ese alejamiento yo creo que a lo mejor uno dice, no, pero es que lo hice ahora, pero ya me arrepentí, ya lo tengo saldado con el Señor. No, yo creo que puede hacernos perder muchas veces esta perspectiva a largo plazo, de llevarnos justamente a esta destrucción personal. Y yo quiero, pastor, que usted nos diga qué dice la Biblia justamente sobre la importancia de vivir una vida con integridad. Bueno, yo creo que es muy relevante, primero porque cada creyente tiene el llamado principal en su vida de honrar y glorificar a Dios. Amén. ¿Sí? Y sabemos que Dios es el que nos conoce como realmente somos, no como queremos que los demás nos vean. ¿Sí? Nosotros podemos, y todos nosotros podemos caer. Recordemos que en Mateo, en una ocasión el Señor habló de que en el Sermón del Monte de no mirar, ¿no es cierto?, la paja en el ojo ajeno, y luego le dice hipócritas. Ahora, cuando uno ve en el Evangelio, cuando el Señor usa la palabra hipócritas, uno piensa al tiro inmediatamente en los fariseos, ¿no es cierto? Hipócritas, claro, generación de víboras. Pero en el Sermón del Monte Jesús se lo dice a sus discípulos. Y a ellos les dice hipócritas, en el sentido de que si ustedes están todo el momento mirando los errores de los demás y no viendo sus propias fallas, ustedes están actuando de una manera incorrecta. Entonces, debemos ser íntegros porque Dios es a quien debemos agradar y honrar, y Él nos conoce en nuestra intimidad, donde nadie más llega, donde nadie más nos ve. Y en segundo lugar, debemos actuar de una forma íntegra, porque eso es lo que le va a dar relevancia al testimonio cristiano. Me parece a mí que lamentablemente todos hemos escuchado hablar de alguien que se dice cristiano, incluso que puede estar sirviendo en alguna iglesia, pero que dentro de un contexto de no creyentes, puede ser en su trabajo, por ejemplo, no tiene un buen testimonio y todos lo conocen. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué significa ser íntegro? Y podríamos decir que algo está integrado cuando todas sus partes están bien unidas, cuando todas sus partes están bien cohesionadas. Por ejemplo, si vamos a hacer, podríamos decir así, un postre, viene una visita a nuestra casa y les queremos preparar un queque, ¿no es cierto? Tenemos los ingredientes, tenemos los huevos, tenemos la harina, tenemos el azúcar y quizás otras cosas específicas que les queremos poner. Pero mientras esos ingredientes estén todos ahí, van a estar separados, no están integrados, están cada uno separado y usted no va a tener un queque. Usted necesita entonces tomarlo, mezclarlo y hacer la serie de pasos que necesiten hasta que todo esté coherente e integrado. Esa palabra que aparece y que usted muy bien citó en Proverbios 11:3, dice así en la NBLA: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos.
Y esta palabra integridad transmite la idea de algo completo, de algo que está perfecto, de una integridad. Ahora, cuando vemos en la Biblia nos damos cuenta que se destaca a Job como un hombre íntegro y justo. Dicho de otra manera, un cristiano, una cristiana es una persona íntegra cuando conoce las normas morales, éticas de la palabra de Dios y las quiere vivir en su vida, ¿ya? Eso es decir, yo quiero vivir como Dios quiere que viva. Ese es mi esfuerzo, sabiendo que seguimos fallando, que seguimos pecando, pero esa es mi dirección. Y es interesante el contraste que hace acá, porque esta otra palabra que habla de perversidad se refiere a algo torcido, a algo distorsionado. Entonces, si yo no estoy viviendo en integridad, mi comprensión de Dios, mi comprensión de la vida está torcida, está distorsionada. Entonces, una persona íntegra es aquella que todas las partes de su vida, en la iglesia, en su casa, en su trabajo, con sus amigos, es la misma persona. Es cristiano en todos lados donde está y se ve su anhelo de agradar a Dios donde quiera que está, aunque va a cumplir roles diferentes. Así es, pastor. Bueno, vemos que la integridad es una guía para tomar justamente estas decisiones acertadas y mantenernos ahí en el camino recto del Señor. Y si no lo hacemos es porque no hemos aprendido nada, yo creo. Es cuando hacemos una prueba y la entregamos y el profesor nos saca una mala nota y no aprendiste nada, nos dice el profesor, o no estudiaste nada. Yo creo que esto es un poquito lo mismo. O sea, que si no somos rectos, si no somos íntegros delante del Señor, es porque no hemos tomado la Escritura, es porque no hemos estudiado su palabra, y es porque realmente, a pesar de estar oyendo y siempre escuchando, pero al final no hemos aprendido nada de lo que el Señor quiere para nosotros. Así que atención con eso también. Bueno, aquí hay otro pasaje, pastor, que es muy bueno, lo encontré muy bueno. Primera de Pedro 1, del 15 al 16, que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y la Biblia yo creo que es un libro que justamente nos habla, pero directamente ahí, al corazón, que nos enseña justamente los caminos de Dios, nos muestra la vida que debemos de llevar nosotros como cristianos, y en ella encontramos, yo creo que, pero muchas enseñanzas sobre cómo debemos actuar en nuestra vida cotidiana, como lo decía anteriormente. Y en el versículo de Primera de Pedro, justamente nos encontramos con este llamado a vivir en santidad. Y yo creo que cada día, por eso el Señor dice que nuevas son cada mañana y su fidelidad es para siempre, porque cada día el Señor nos da una oportunidad para poder elegir esta santidad en nuestras vidas. Entonces, con respecto a esto, pastor, ¿cómo puede la iglesia educar sobre la santidad y el carácter cristiano? Bueno, creo que recuperando la importancia de este tema, lo que hemos hablado ahora, yo no sé cómo lo estarán recibiendo nuestros auditores, pero claramente esto está en la palabra de Dios. Creo que cuando reconocemos que esto está en la Biblia es el primer paso. Y cuando en las iglesias se enseña lo que está en la Biblia, incluyendo esto, es importante, digámoslo así, porque va a ser la base, es lo primero. Educamos en santidad cuando explicamos que está en la Biblia, explicamos que es parte del carácter de Dios. Mientras usted compartía esto, hermana, veía lo que dice este mismo pasaje en los versículos anteriores. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:13 dice, preparen su entendimiento para la acción. Es decir, la primera manera esto de comprenderlo es a través de entender qué es lo que Dios demanda de mí. Luego, más adelante, dice en el versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Dicho de otra manera, está diciendo, ¿qué es ser un hijo obediente de Dios? Y la respuesta es
no estar conformándose y viviendo a los deseos que yo tenía antiguamente. Si sigo viviendo según mis mismos patrones, entonces no lo entiendo. Y luego viene el contraste, sino que, esa expresión sino que es a diferencia, en contraste, en oposición a lo que estábamos diciendo recién, como aquel que les llamó es santo, así también sean ustedes santos, y dice y agrega esto, en toda su manera de vivir. Creo yo que entonces la Iglesia enseña acerca de la santidad cuando explica que ésta no se refiere a ser aburrido, ¿ya? Tampoco la palabra santo significa ser una persona religiosa, sino que ser transformados al carácter de Cristo. El argumento de Pablo es este: ¿ustedes por qué deben ser santos? Y la respuesta está: porque Dios es santo. Dios no nos pide nada que Él mismo no tenga. Dios no nos demanda nada que Él no haga. Si Dios nos dice que hablemos verdad, es porque Él es verdadero. Si Él nos demanda que seamos puros, es porque Él es puro. Si Dios entonces nos demanda que seamos santos, es porque Él es santo. Y cuando uno entiende eso, la verdad es que, uno ve las verdades del Evangelio de una forma diferente. Ahora, ¿qué significa entonces ser santo? Sabemos, imitar el carácter de Dios. Pero podríamos decir esto: la palabra santo originalmente significa ser apartado, ser separado para un uso especial. Cuando Dios dice que quiere que nosotros seamos santos, está diciendo: yo quiero que tu vida, todo lo que haces, sea apartado por un uso especial para mí. Que yo sea el centro de todo lo que haces. Que en toda situación en la cual te encuentres, yo sea tu centro. Entonces, es por eso que la Iglesia enseña sobre santidad cuando también explica quién es Dios y cómo es su carácter, porque ahí sabemos cómo debemos hacer. O también, muy relacionado a lo anterior, cuando explicamos cómo era el Señor Jesucristo. Vamos a dar un ejemplo. El Señor Jesucristo dice en Juan, en el capítulo 1, que Él era lleno de gracia y de verdad. Un equilibrio. Entonces, cuando yo como cristiano tengo estas dos cualidades equilibradas y balanceadas en mi vida, entonces me estoy pareciendo al carácter del Señor Jesucristo, de tal manera que estoy viviendo una vida apartada para Él y santa. Y así podríamos, buscar, porque el Nuevo Testamento está lleno de explicaciones acerca de cómo vivir esta vida del carácter cristiano. Así es, pastor. Mientras hablaba me recordaba yo, porque hemos hablado acerca de la santidad, del carácter cristiano, de la integridad, de ser como es el Señor. Y bueno, estamos insertos en este mundo en donde la corrupción está pero a flor de piel, la delincuencia, la maldad, el robo, hay muchas cosas y muchas veces, como decía en su palabra, y no os conforméis a este mundo, en donde en estos últimos tiempos igual la maldad se ha multiplicado y muchas veces nosotros caemos muchas veces en tentación, caemos muchas veces también en el error. Y qué importante es esto de que nuestras vidas sean separadas en la santidad del Señor, y como les decía anteriormente, que nosotros podamos ser diferentes y que el mundo nos pueda ver diferentes también, que hay algo diferente en nosotros, que no somos iguales a los demás, tanto en nuestra conducta, tanto en lo que hablamos, tanto en lo que expresamos, tanto en lo que podemos también nosotros entregar. Y yo creo que es un llamado que va más allá de nosotros mismos. Es un recordatorio de que somos parte del propósito divino del Señor. Somos parte de ese propósito que el Señor quiere para nuestras vidas y para dónde quiere el Señor que nosotros también nos dirijamos, tanto en nuestras acciones, porque pueden reflejar muchas veces el amor y la gloria de Dios. Cuando compartimos con personas que son inconversas, que ellos puedan ver que hay algo diferente en nosotros. Este mundo está pero lleno de distracciones, comenzando con este aparatito que muchas veces nos roba nuestro tiempo, nos roba muchas veces
ese tiempo de calidad que nosotros tenemos con la familia, con la intimidad que tenemos también con el Señor, en la búsqueda de Él, tanto en la oración como en su palabra. Y yo creo que responder a esta invitación que nos hace el Señor de ser santo nos llena el corazón de paz. Y que así sea llenado de paz y que nos conecte con este propósito que tiene el Señor para con nosotros. Qué importante mensaje que nos deja Pastor y enseñanza también que podemos sacar de este pasaje de Primera de Pedro 1, del 15 al 16, por si están algunos ahí escribiendo, que puedan tomar nota también de lo que nosotros vamos escudriñando. Hay otro pasaje, Pastor, aquí en Santiago 1:5, y este es muy especial, porque justamente muchos podrían decir, a mí me gustaría tener sabiduría, me gustaría tener conocimiento, me gustaría aprender más. Bueno, justo este pasaje dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y este libro de Santiago, como todos los demás libros de la Biblia, yo creo que está pero lleno de enseñanzas y mensajes que nos guían en nuestra vida diaria. Y uno de los versículos más relevantes, yo creo, es justamente este pasaje de Santiago 1:5, que nos invita a pedir sabiduría a Dios para poder enfrentar justamente esto que estamos nosotros analizando, las dificultades que se nos enfrentan cada día y también para poder tomar buenas decisiones. Y conforme a esto, Pastor, ¿qué herramientas prácticas puede ofrecer justamente la Iglesia para tomar estas decisiones éticas? Bueno, usted ahí habla de herramientas prácticas. Creo que esto es muy importante. Primero, me parece a mí que debemos tener una idea clara acerca de lo que es el Evangelio. Y creo que acá, esto es muy importante, porque yo sé que siempre usamos la palabra Evangelio, pero a veces la podemos mal entender o no estamos claros de qué significa. En primer lugar, el Evangelio es la historia de Dios que viene a salvarnos a nosotros, que era imposible que nos salváramos por nuestras propias capacidades. Por lo tanto, la Biblia nos habla de que es Dios el que interviene en la historia de la humanidad, que Él viene al rescate de nosotros, y esto se consuma en la venida de su Hijo, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que su vida, sus enseñanzas, luego su pasión, muerte y finalmente resurrección. Esa es la verdad del Evangelio, pero a continuación, después de eso, vienen las implicaciones del Evangelio. ¿Qué significa esto? Y esto significa que ahora nosotros debemos vivir, como decíamos antes, para Él, para Dios. Y esto se debe reflejar, decíamos, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de las herramientas prácticas, tendríamos que decir que, en primer lugar, debemos tener una cultura en nuestra iglesia de una comunidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros podemos ser muy individualistas en la manera en la cual nos relacionamos con la iglesia. Voy a la iglesia, escucho, tal como si fuera a un centro comercial o a un cine, pago mi entrada cuando ofrendo y luego me voy. Y lo que yo pierdo ahí es la comunión y la comunidad con otros creyentes. Asisto y a lo mejor me edifico con las alabanzas, me impactan, me edifico con el sermón, pero no tengo relación con otros creyentes de tal forma que no dejo que entren a mi vida. No les doy la oportunidad de conocerme, de que me conozcan en lo bueno y lo malo. Y a medida que uno conoce a otros creyentes, se va a dar cuenta que todos tenemos puntos altos, fortalezas, y también tenemos debilidades. Entonces, la iglesia va a ayudar a tomar decisiones éticas cuando nos conocemos realmente unos a otros y tenemos la oportunidad de, al conocer a otro, poder ayudarle con sus problemas. Como dice Gálatas, habla de ahí de que los que son espirituales tienen que ayudar a llevar las cargas de otros, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, ¿sí? Pero la manera en la cual eso se va a dar es conociendo a las personas. Y me parece, por otro lado, que la iglesia tiene una gran labor en cuanto a la preparación de los sermones, la predicación del día
domingo, cuando se reúna la enseñanza, y también cómo se realizan las clases de los niños y los adultos. Me gustaría colocar un ejemplo de ambos casos para solamente que se entienda. Por ejemplo, un sermón debería tomar los principios de la palabra de Dios, pero luego ver cómo estos se aplican en la vida cotidiana. Si logré aprender algo, por ejemplo, que Dios dice, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo dice que debemos amarnos los unos a los otros, ahí hacer aplicaciones prácticas de cómo eso debería manifestarse en la familia, cómo debería manifestarse a lo mejor en el colegio para un niño, no sé. El lograr llevar esto a la práctica, es decir, ya, ¿y dónde aplico lo que dice la palabra de Dios? Necesitamos preguntarnos y necesitamos, aquellos que predicamos, trabajar en esto. En segundo lugar, lo mismo creo yo que pueden aportar los maestros de escuela dominical, maestros de adultos, aquellos que tienen a cargo un culto de oración o que están a cargo de algún ministerio y que esas personas están algún momento con ellos. Me parece que debemos tomar nuevamente la palabra de Dios y llevarla al punto práctico para el grupo que estamos. Volvamos al ejemplo práctico. Supongamos el grupo de alabanza. Entonces, uno de ellos, el líder, prepara un tiempo, un devocional inicial donde van a orar, van a leer la escritura. A lo mejor podría abordar los problemas que se dan en el mismo trabajo del grupo de alabanza. Diferencias en cuanto a qué tono de música cantamos la canción, en qué hacemos con el músico que siempre llega atrasado, cómo vamos a actuar con él. Y habrán algunos que van a ser quizás más severos, otros quizás más condescendientes, etcétera. Pero lograr llevar la palabra de Dios a la parte práctica. Me parece que cuando nosotros logramos hacer eso, vamos a ayudar a todos, cuando se encuentren estos dilemas, a saber qué decisiones tienen que tomar. Y lo último, me parece que cada uno de nosotros tiene que tener la confianza de buscar ayuda en un líder cristiano maduro, si es un hombre, a un hombre, si es una mujer, a una mujer, para pedir consejo cuando uno no sepa qué hacer. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y todos nosotros necesitamos consejo. A mí muchas veces en una situación que estoy medio enredado, no veo, yo le pido ayuda a otro de los hermanos, a un pastor amigo o a alguien conocido, y me doy cuenta cómo me permite ver cosas que antes no las vi. Estaban ahí, pero yo simplemente no las veía. Y fue de enorme ayuda y de bendición para mi vida. Amén, pastor. Es clave, yo creo que este pasaje de la Escritura para nuestras vidas, porque yo creo que la sabiduría justamente es un regalo de Dios que nos ayuda justamente a enfrentar los desafíos de la vida diaria y tomar, yo creo que decisiones sabias. Me recordaba de ese pasaje y de lo que hablaba cuando dice que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba, porque muchas veces actuamos no sabiamente incluso en nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestra esposa o con nuestros hijos, y comenzamos a derribar todo lo que por mucho tiempo a lo mejor hemos construido. ¿Por qué? Porque no hemos tomado decisiones sabias ni tampoco hemos tomado el consejo del Señor. Habla también del que construyó ahí sobre la roca, más el necio que construyó ahí sobre la arena, que vino todo y se fue. Bueno, yo creo que pedir sabiduría a Dios es una forma de abrirnos justamente a la guía que tiene el Señor para nuestra vida y aplicarla ahí a nuestras vidas y que podamos tomar nosotros ese consejo de Santiago a nuestro corazón y buscar la sabiduría que necesitamos para vivir nuestra vida de una manera plena y significativa. Que cada uno de nosotros pueda encontrarle valor a esta vida. ¿Por qué? Porque hemos tomado decisiones sabias. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, pastor, somos de estas personas que queremos toda la rápida. Comenzamos a orar y si vemos que no hay respuesta, empezamos a actuar nosotros mismos. Y no dejamos que el poder de Dios y la guía de Él y la voluntad de Él, que debemos tenerla clara, que es perfecta y agradable, no dejamos que se cumpla, sino que estamos tan insertos en una vida que todo es instantáneamente. Y eso es lo que nos gusta.
No nos gusta muchas veces deshacer la leche. Antes yo me acuerdo que tenía que poner un colador y deshacer la leche de mis hijos para que no quedaran grumos. Pero después cuando salió la leche instantánea, wow, nos cambiamos a la instantánea porque era mucho más rápida, no teníamos que estar deshaciendo y la encontramos más práctica. Entonces, ahora con todos los avances también encontramos muchas cosas más prácticas, más rápidas. Y nosotros también para nuestra vida muchas veces queremos soluciones y cosas rápidas. Y cosas que muchas veces no nos pasan la cuenta cuando tomamos las decisiones así, sin entender ni aplicar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Bueno, justamente ahora viene la última pregunta, pastor, y no me voy a adelantar más con lo que estoy hablando porque quiero que podamos ahí analizarlo juntos. Dice en Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensar. Y en el libro de Filipenses es una de las cartas más valiosas de la Biblia, escrita por el apóstol Pablo. En el capítulo 4 esta carta particularmente es inspirador, yo creo, y lleno de enseñanza, esta práctica que nos ayuda a mejorar nuestra vida espiritual y que es como, yo lo encontré que es como la respuesta a todas las demás preguntas anteriores que hemos venido analizando. A lo mejor algún hermano o hermana estará pensando, bueno, hermano, pastor, ¿cómo lo hago entonces? ¿Qué tengo que hacer para poder llevar esa vida santa, esa vida íntegra, esa vida pura? Y el Señor aquí nos da la respuesta. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna y digno de alabanza, dice, en esto pensar. ¿Cómo podemos aplicar entonces, pastor, estas enseñanzas bíblicas en la vida cotidiana que llevamos nosotros? Bueno, mire, me parece, María Cristina, que este pasaje es muy importante. Y en la NBLA dice al final, en esto mediten. Y complementa lo que aparece en la Reina Valera. Me parece que lo que usted señaló antes es muy interesante. Vivimos en un mundo rápido y eso hace que nosotros los cristianos también nos subamos a este mundo rápido y no tenemos tiempo para meditar y pensar. A lo mejor muchos de los que nos escuchan son creyentes que tienen una agenda muy ocupada y tienen un espacio y son constantes el día domingo en asistir a la iglesia. Van, dedican ese tiempo y luego se van a la casa, pero quizás no alcanzan a meditar, no alcanzan a pensar, a reflexionar en cómo están viviendo su vida. Y si no tenemos ese tiempo, porque yo siempre lo digo, hay momentos en la vida en la cual, me refiero en el diario vivir, uno tiene que ir a 80, 100 kilómetros por hora en cosas que está haciendo, va rápido. Tengo que hacer esto, y uno tiene ciertos tiempos, etcétera. Pero no podemos vivir todo el día a esa velocidad. Hay momentos en los cuales, yo me lo imagino así, tenemos que ir a 20 kilómetros por hora mientras miramos el paisaje, disfrutamos los árboles, escuchamos los pajaritos cantar. Hay partes en nuestro día que tenemos que ir más lento y que necesitamos meditar, pensar, reflexionar en lo que está acá. Ahora, esta pregunta que usted me hace, para mí es muy importante y creo que hay mucho que decir, pero me gustaría mencionar 3 cosas. Esto lo leí en un libro llamado Cultura y Conexión. Lo que yo veo que el gran problema que tenemos los cristianos es que dividimos nuestra vida, como decía antes, en 2 partes. Mi vida espiritual y el resto de mi vida. Y esa división la Biblia no la hace. Para la Biblia todo es espiritual. Todo lo que yo hago. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 10 que si yo como o bebo, debo hacerlo para la gloria de Dios porque todo es espiritual. En este libro que menciono, que es de Daniel Strange, que se llama Cultura y Conexión, lo que él trata de hacer es mostrarnos cómo nuestra cultura actual vive de forma tal que nos ayude a darnos cuenta de cosas que no estamos haciendo conscientes para Dios. Por ejemplo, él dice, debemos comprender la cultura en la cual vivimos.
Él lo hace con 3C. Comprender la cultura, en primer lugar. Entender dónde estamos viviendo. Entender la manera en la cual la gente vive actualmente. En segundo lugar, contrastar la cultura. Es decir, una vez que lo entiendo, digo, esto es lo que dice esta persona, este es el mensaje de esta película, esta es la manera de vivir que me dice tal youtuber. En contraste, la Biblia me dice esto otro. Veo las diferencias. Y finalmente, el punto que él señala, la tercera C, primero era comprender, segundo, contrastar y en tercer lugar, confrontar. Darnos cuenta de que no podemos vivir de esas dos formas coherentemente, íntegramente. O vivimos de la manera de Dios o no vivimos de la manera de Dios. Creo que esto es muy importante porque está sucediendo que muchas veces las personas vamos a la iglesia, escuchamos sermones, participamos del culto, pero llegamos a nuestras casas y tenemos los mismos hábitos de siempre. Y no reflexionamos quizás en la música que vemos, en la música que escuchamos, en las películas que vemos, en las noticias que entendemos, los videos de YouTube. Y eso hace, vuelvo a decir, que hacemos una separación en nuestra vida. Esto es la iglesia, este es Dios y este es todo lo demás de mi vida. Acá Dios gobierna, en la iglesia, cuando voy al culto, pero en todo lo demás yo hago lo que quiero. Y la Biblia no dice eso, dice que todo debe ser para Dios. Entonces, me parece que en esto debemos nosotros meditar. Este pasaje de Filipenses nos ayuda a meditar en cómo mirar la forma en la cual nosotros estamos viviendo y actuando. Amén, así es. Y justamente estaba pensando, pastor, muchas veces, bueno, vemos que este mundo también está tan estresado, que eso también hace aflorar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y estallamos. Y yo creo que esto también es algo importante también para nuestras vidas cuando nos encontramos muchas veces en esa burbuja de estallar y en donde el Señor justamente nos invita a esto, a pensar más que nada en esto, en todo lo amable, en lo de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, o sea, si le encuentro algo bueno a esto, bueno, pensemos en eso, más que en esta otra cosa que nos está robando la paz, que nos está robando el sueño, que nos está robando muchas veces la comunión que tenemos con el Señor, y que pensemos en eso. Yo creo que al contemplar justamente en este pasaje de Filipenses 4:8, somos invitados justamente nuevamente a transformar nuestros pensamientos y sacar todo lo que nos está estorbando, y que podamos nosotros practicar diariamente esta verdad que hemos estado compartiendo sobre la honestidad, sobre la justicia, sobre la pureza, sobre la amabilidad y todo lo que es digno de alabanza, como dice ahí la palabra. No solo nutre nuestro espíritu, sino que también eso hace que irradie la luz de Cristo en nuestro entorno. Qué importante es lo que estamos viendo, pastor, con respecto a todo esto. Es muy importante. Yo creo que si algún hermano tiene la oportunidad de poder compartirlo con otro, que comparta este mensaje que está dejando para todos nosotros, y saber que hay una invitación muy especial que lo compartimos al comienzo en Proverbios 2:6. Y decíamos así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Busquemos más de Dios, acerquémonos más a Dios, y que tengamos esos minutos, aunque sean breves, pero conectados en Dios, y que seamos luz en este mundo. El Señor eso nos ha mandado a hacer luz, a hacer ese foco que pueda alumbrar en estas tinieblas. Yo venía hoy camino aquí a la radio y estaba muy nublado. Había una neblina muy densa y solamente tenía que prender las lucecitas o ver las lucecitas de los vehículos para poder ver el camino. Que la luz de Cristo siempre sea que alumbre nuestro camino. Pastor, ya se nos están terminando los minutos. Así que damos gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos ha entregado para poder compartir justamente este mensaje
para cada uno de los hermanos, para cada uno de los amigos también que se suman a escuchar estos espacios. Así que le doy el tiempo, pastor, para que pueda despedirse también. Muchas gracias. Espero que, lo que compartimos, esta conversación, sea de ayuda a todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, y que también nos permita poder nuestra vida honrar al Señor, poder vivir para Él. Amén, así es. Bueno, esperamos a todos nuestros auditores para el próximo programa para seguir conversando y aprendiendo, muy importante, de estos temas para toda la familia cristiana y nuestros amigos. Así que junto al pastor le mandamos un fuerte abrazo y nos despedimos y les decimos que esto fue Educando Bien. Dios le bendiga, pastor. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.